Muy buenas noches. Dios bendiga nuestro tiempo de compartir de la palabra del Señor en Lucas, el capítulo 20. Hoy un nuevo avance en nuestro estudio del Evangelio según San Lucas, el capítulo 20, los últimos versículos, ¿no? Hoy esperamos terminar con el capítulo 20. Y la porción que vamos a estudiar es la porción desde el versículo 41 hasta el final, ¿no? Bueno, en la Biblia que tengo aquí tiene un subtítulo, dice, ¿de quién es hijo Cristo? Y creo que esa va a ser realmente es lo que el Señor comentó en ese momento, ¿no? Simplemente como un recordatorio de todo lo que precede a este versículo. Habíamos visto la clase pasada que habíamos hablado de los saduceos. Los saduceos eran una secta del judaísmo que quitaban a la palabra de Dios, ¿no? Una de las cosas más importantes que le quitaban, digamos, más importantes y cruciales para estar, digamos, perdidos, era que ellos decían que no había resurrección de los muertos, ¿no? La clase pasada hemos visto acerca de la resurrección de los muertos, la esperanza que tenemos los cristianos, la importancia de la resurrección de los muertos y cómo sería la resurrección de los muertos, con qué cuerpo nosotros vamos a resucitar, etcétera, ¿no? Todo eso está bastante bien explicado en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y creo que realmente espero que ese estudio haya sido de ayuda, de bendición, ¿no? Porque realmente Dios traiga una revelación de eso. Porque si todos tuviéramos una percepción clara de la realidad, ¿no? De la vida eterna, ¿no? Comparada a lo corta, ¿no? Y llena de vanidad que es esta vida, yo creo que nosotros tuviéramos otra actitud frente a Dios y a las cosas espirituales. Lo mismo, ¿no? Creo yo también en la relación a la comparación de los placeres, podemos decir, de esta vida, su costo, no hablando del costo material, ¿no? Sino su costo espiritual, de paz, de salud, de, no sé, de gozo verdadero. Nosotros comparados con la experiencia, ¿no? Espiritual genuina, si nosotros pudiéramos tener una vislumbre y una comparación de estas dos cosas, nosotros tendríamos otra actitud, como les digo, ¿no? Lo más triste es que muchas veces algunos exponentes, no todos, ¿verdad? Muchos exponentes, ¿no? De la palabra de Dios, que hablan de Dios sin tener verdaderamente una experiencia real de conocerle a Él, y a veces hacen parecer que la vida cristiana es una cosa muy difícil, una cosa para los más consagrados, para, no sé, para los más santos, para los que tienen más fuerza de voluntad. Y algunos hacen ver como si fuera un calvario realmente, ¿verdad? Cuando realmente el que fue al calvario fue a Jesucristo, para que precisamente nosotros no tuviéramos, ¿no? Entonces una persona que tiene una experiencia medias, ¿no? Y no estoy diciendo que yo conocí todo, pero hasta aquí lo que estoy conociendo, realmente nunca me cambiaría, ¿verdad? Pero digo que personas que tienen un conocimiento muy limitado, ¿no? De Dios y de la experiencia espiritual, a veces nos hacen ver la Biblia, la vida cristiana, como algo muy feo, ¿no? Algo que no es. Y creo que eso es una mentira, ¿no? La vida cristiana es para todos. Todos lo pueden vivir. La gracia de Dios es lo que nos hace entrar a todos, porque las cosas de Dios no se merecen, no se conquistan. Las cosas de Dios se reciben por fe y cualquiera lo puede tener. El sacrificio de Cristo es tan amplio que abarca a todos los seres humanos. Y bueno, no quiero ahondar en esto porque no es el tema, pero
hablando de la resurrección, ¿no? Hablando de nuestra eternidad con Dios, yo creo que tenemos nosotros que pedirle al Señor una revelación, un entendimiento muy claro de la vida eterna, porque así la vida es lo que vamos a vivir de aquí en adelante va a ser muy diferente. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien, aquí quiero ver, quiero leer con ustedes del versículo 41 en adelante. Dice, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. Dice, ¿cómo entonces es su hijo? Bueno, esto es parece casi no tan importante, pero sí, yo quisiera ver algunos detalles de esta palabra y me parece que sí es muy importante. Ustedes saben que Jesucristo es llamado en muchos casos, el hijo de David. Incluso él mismo aceptó este título, pero aquí cuando él está hablando como más profundamente, él está diciendo el Cristo no es el hijo de David. Algo así, ¿verdad? ¿Cómo? La pregunta es una pregunta prácticamente retórica. Si fuera hijo de David, ¿cómo David le llama Señor al Cristo? ¿No? ¿Cómo le llama Señor? Entonces, en realidad, es hijo de David, vamos a ver, en el sentido natural, ¿verdad? La descendencia, María era una descendiente, ¿no? de la tribu de Judá y del linaje de David, como se ven al comienzo de los evangelios, especialmente de Mateo y Lucas, ¿no? Pero, ¿por qué Jesús está haciendo esta pregunta y esta declaración? Me gustaría ir con ustedes y compartir un poco algunos pensamientos acerca de esto. Primero quiero mostrarles cómo él es llamado hijo de David. Miren, incluso en Lucas, por ejemplo, vamos a ver en el primer capítulo de este libro, Lucas 1:31, cuando el ángel le habla a María y le dice que le daría el trono de David, su padre. Lucas 1:31 dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿No? Pareciera que hay una contradicción. Pero el ángel le estaba hablando del hijo hombre, ¿no? del Jesús. Porque Jesucristo tiene dos partes. Jesús, Salvador, que es su nombre humano, y Cristo, Mesías, el ungido, que es su nombre divino. Jesucristo, en un sentido, es hijo de David, ¿no? En el sentido humano. Lo vamos a ver un poquito. Y hay varias, yo aquí tengo varios versículos donde se dice que era hijo de David, ¿no? En Mateo 1:1 empieza el Evangelio de Mateo, por ejemplo, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, dice, hijo de David, hijo de Abraham. Ya empieza ahí, desde el comienzo, diciendo que Jesucristo es hijo de David. Versículo 20, ¿no? El Señor se le apareció en sueños, ¿no? Y le dice a José mismo, mire, le dice hijo de David. Aquí ya hay otro hijo de David. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con el término hijo de David? Dice José, hijo de David, no temas recibir a a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. 9:27 de Mateo, cuando salió Jesús, lo siguieron dos ciegos, diciéndole a grito, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y ustedes saben que Jesús lo que hizo fue que los sanó. Él lo reconoció implícitamente, o por lo menos no dijo nada. Mateo 12:23,
Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? En realidad, el término hijo de David tiene mucho que ver con la esperanza mesiánica que tenían los judíos de un libertador. Solo que esa esperanza mesiánica se había terrenalizado mucho, ¿verdad? Como lo que ha pasado, como hemos visto en los versículos pasados, con la religión de aquel tiempo, ¿no? Se había terrenalizado tanto que muchos tenían la idea de que el Mesías, el Cristo, iba a venir a liberarlos en ese momento del yugo romano, ¿no? Que tantos años, ¿no? Siglos los había tenido oprimidos, ¿no? Pero ellos nunca habían entendido la verdadera libertad, ¿no? La verdadera liberación, un libertador en el espíritu que era el Cristo. Pero hijo de David era, hablando del linaje, ¿no? Mateo 15:22, incluso la mujer cananea, ¿no? Que tenía a su hija que estaba atormentada, le dice así, ¿no? Ahí dice, entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle, dice, ¿no? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. También utiliza el mismo término, hijo de David, Mateo 30, ¿no? Los dos ciegos, 30 y 31. Y ellos le gritan y le siguen gritando, Señor, hijo de David, ¿no? Ten misericordia de mí, etcétera, ¿no? En 21:9, cuando ya cerca de este tiempo, hemos visto en Lucas cuando Jesús entra en el templo, ¿no? La gente llevaba palmas y le decía, dice que aquí en 21:9 le voy a leer, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿no? Entonces, lo que quiero dar a entender es que sí lo llamaban Hijo de David. En un sentido, él reconoció ese título, pero aquí como que él lo está cuestionando porque él está entrando más profundo. La pregunta, el versículo 41 dice, él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Recuerden, él es Jesús Cristo. La palabra Jesucristo tiene el nombre Jesús, es el nombre humano, y Cristo, ungido, Mesías, el nombre divino. Bueno, amén. Vamos a ver ahora, vamos a ir al Evangelio de Juan. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, por favor, vamos a entender podemos decir, la doble naturaleza de Jesucristo. Vamos a ver quién es Él, podemos decir en el Espíritu, quién es Él en realidad, digamos, la persona real. Entonces aquí también vamos a entender la vida eterna, la resurrección. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, dice, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Este verbo era alguien que estaba en el principio, que era en el principio y que estaba con Dios y era Dios mismo, ¿no? Es muy interesante mirar, él era y estaba, como que es el mismo, pero está a su lado. Bueno, vamos a entender por qué pasó, por qué esta expresión. Versículo 2 dice, este estaba en el principio con Dios. Ahora el versículo 3 de Juan 1 nos dice que Él fue el creador. Dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. Él dice, por medio de Él, o sea, Él fue el medio creador. El Cristo es, podemos decir, el Dios omnipotente en su faceta de creador.
Y dice, todo fue hecho por Él, dice, por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. Es más, el versículo siguiente es tremendo. Dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Era tan tremendo que Él era Él es el originador, el portador, el originador de la vida. Y esta vida es la luz de los hombres, ¿no? Hemos visto en otros lugares cómo la vida eterna, la vida de Dios es la luz de los hombres. Vámonos ahora al versículo 14 de este mismo capítulo de Juan, capítulo 1. Dice, y el verbo, este verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios, ese verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué pasó con ese verbo, creador de todo? Ese verbo se hizo carne, tomó cuerpo, dice, y habitó entre nosotros. Él vino a habitar entre nosotros. Por eso el autor a los Hebreos dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? En los primeros capítulos, por ejemplo, dice en el versículo capítulo 2, dice 2:14, dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El Cristo tuvo que hacerse hombre para destruir al diablo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, que era podemos decir, el que gobernaba la muerte. Ahora Él no es el que gobierna la muerte. Y dice versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando nosotros entendemos el pasaje pasado acerca de la resurrección, nosotros también ahí podemos tener la certeza de que podemos decir, ya no vamos a tener temor de la muerte. Y el temor de la muerte es un lazo que nos lleva a la servidumbre, ¿no? El diablo tiene sujetos a mucha gente por causa de su temor a la muerte. Temor que cuando entendemos la resurrección de los muertos se va. Cuando la resurrección de los muertos nos es revelada y nosotros la creemos, tenemos la certeza profunda de esa vida eterna, así como la tuvo Pablo, y él, o sea, se arriesgó con todo, como dice, no, yo no hubiera vivido esa vida, dice lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Si no tuviera la seguridad de haber visto al Cristo resucitado. Entonces aquí, siguiendo en el Hebreos 2, dice, porque ciertamente, dice, no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Más adelante vamos a ver que la verdadera descendencia de Abraham no es la descendencia física, sino la descendencia espiritual de los que creen. Por lo cual, versículo 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahí en ese aspecto él es hijo de David. Para venir a ser, dice, misericordioso y fiel sumo sacerdote entre los que a Dios, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Él entiende nuestra experiencia. Él entiende la situación de un ser humano. Es otra de las razones por la que, como vemos, volviendo a Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. Y dice, lleno de gloria, y lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. O sea, Él trajo la gloria de Dios, la gloria como del unigénito del Padre. El unigénito es el único,
del Padre. Y en el versículo 18 de Juan 1 nos dice una de las principales razones, que quizás es la más importante. Dice, a Dios, dice, nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, Él ha venido y ha tomado cuerpo, ¿no? Se ha vestido de carne, porque los seres humanos no pueden ver a Dios, ¿no? En los libros del Pentateuco dice, Dios es espíritu. El mismo Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, Dios es espíritu, pero, y por esa razón, el ser humano que no ha nacido del espíritu, que no ha nacido de nuevo, no lo puede percibir, no lo puede ver. Pero Jesús, que tomó cuerpo, ¿no? Tomó el cuerpo, o sea, el Cristo tomó el cuerpo de Jesús, podríamos decir. No sé cómo, espero no, pero Él se hizo carne. ¿Para qué? Para que los hombres, como dice, vimos su gloria, ¿verdad? Para que los hombres vean su gloria, los hombres que solo tienen vista natural, lo puedan ver a Él al lado, lo puedan ver y a través de verlo a Él pudieran conocer al Padre, ¿no? Lo que sucedió con los apóstoles. De hecho, Jesús en Juan 16, no tengo aquí bien específico el versículo, pero Jesús le dice que Él estaba con ellos, ¿no? Y vendría Él, o sea, en la persona del Espíritu, a estar en ellos, ¿no? Él dice, el Espíritu de verdad que ahora está con vosotros, pero estará en el futuro, luego de que Él sea muerto, resucitado y glorificado, estará en vosotros, ¿no? Entonces, ese Cristo es el que viene a dar a conocer al Padre. Es por eso que Él se hizo hijo de David. Pero en el sentido más profundo, Él es pues antes de David, como dice aquí, ¿no? Entonces el versículo 44 dice, David, pues si le llama Señor, ¿cómo es pues su hijo? No, en un sentido, como les digo, no es hijo de Dios, porque Él es Dios mismo. Él estuvo mucho antes, estaba en el principio, como dice Juan 1.1. El mismo Juan, ¿no? En Juan 1.15, dice Juan el Bautista, dice, Juan testificó de Él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Y no sé si ustedes lo saben, pero está en la Biblia. Ustedes pueden leer Lucas, el capítulo 1 del 26 al 44, cuando es el anuncio del ángel a María, que después de ese anuncio él va a visitar a Elizabeth, ¿no? Su prima, su tía, que ya estaba embarazada, ¿no? En realidad, y ella es la madre de Juan el Bautista. En realidad, Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesucristo. Y aquí, Juan 1.15, léalo conmigo, Juan testificó de él, de Cristo, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque su ministerio fue posterior al de Juan el Bautista, ¿verdad? Es antes de mí, porque era primero que yo. Era primero que yo, pero sí, digamos, en la carne, él fue primero que Cristo, porque nació 6 meses antes. Pero él dice que Cristo era primero que él. ¿Por qué? Porque está viendo al Cristo eterno. De la misma manera, estos pasajes nos dicen que el Señor era llamado hijo de David. Entonces, es ese Cristo el que no es hijo de David,
Si pudiéramos con ustedes en este momento, ¿no? Hacer una diferencia. Cuando hablemos de Jesús, vamos a hablar del cuerpo de Jesús, de la humanidad de Jesús. Y cuando hablemos del Cristo, vamos a hablar del ungido, ¿no? Que son la misma persona en realidad, pero esas son las naturalezas que tiene Jesús. Quizás muy, muy importante y muy... bueno, muy explicativo de lo que está pasando con nosotros también. Porque nosotros en realidad tenemos naturaleza humana, así nacimos. Pero cuando recibimos a Cristo y cuando Él viene a nosotros, como le dice a Nicodemo, hemos nacido del Espíritu. Y ahora tenemos esa naturaleza espiritual. Entonces en nosotros está la naturaleza vieja, que también, de la cual participó también Jesús, naturaleza humana, natural, material, corruptible, por eso murió Jesús, su cuerpo murió. Y recuerden que cuando resucitó, Él no resucitó con el cuerpo muerto, Él resucitó con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Aunque tenía la misma forma, ¿verdad? Tenía los clavos, pero era muy, muy diferente, ¿no? Él se aparecía, Él se desaparecía, aunque él comía también, etcétera, ¿no? Tiene muchas características que vimos brevemente en el capítulo pasado. Pero podemos decir que en ese sentido es esta palabra, ¿no? Porque el Cristo verdaderamente es el creador del mundo. Es el creador. Miren en Colosenses, yo quiero ver con ustedes, Colosenses 1:15 en adelante, es uno de los pasajes, de los capítulos más preciosos que podemos decir tiene el Nuevo Testamento, glorificando, ¿no? Magnificando y viendo quién era verdaderamente el Cristo. Dice 1:15, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En la palabra primogénito es una palabra griega que dice prototokos, el prototipo de toda creación, no solamente del ser humano, no solamente, como dice más adelante, que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿no? En Cristo está escondido toda la naturaleza, todo lo que fue creado. Por eso Él es el primogénito de toda creación. En Colosenses 1 habla de que Él va a venir a redimir la creación y a los hombres también. Por favor, lea el capítulo 1 de Colosenses y va a entender la veracidad de lo que le estoy diciendo un poquito más adelante. Pero aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en Cristo. Las que hay en los cielos, toda creación espiritual. El diablo es creación espiritual. Los demonios son creación espiritual. Los ángeles son creación espiritual. Esas son las cosas creadas que están en los cielos. Son espirituales, pero fueron creados. Por eso, realmente, a veces yo veo a la gente que hace guerra espiritual en cierta manera, como que Dios estuviera peleando contra el diablo, si el diablo no es nada para Dios. En realidad, Él creó todo lo que hay en los cielos, como dice aquí, y las creáis en la tierra, dice Colosenses 1:16, visibles, que es lo que hay en la tierra, e invisibles, que es la que hay en los cielos. Bueno, y cosas que en la tierra son invisibles, como el aire, por ejemplo, ¿verdad? Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, incluso para Él, ¿no? Fueron dadas a Cristo, todas las cosas. O sea, fueron creadas en Él, dice, por medio de Él y para Él. Ese es el Cristo que ahora habita en el corazón. Y Él, dice versículo 17, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Si Cristo no hubiera, no subsistiríamos, ¿no? Todas las cosas en Él subsisten.
Y el versículo 18, el gran privilegio que tenemos. Él es también, dice, aparte de ser todo aquel, el creador, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cabeza que nosotros muchas veces hemos menospreciado. Recuerden siempre, el hombre tiene libre albedrío. Y tristemente, usando ese libre albedrío, muchas veces ha menospreciado lo más tremendo que hay. Muchas veces la iglesia ha sido conducida por cabezas humanas. Y no sé, ni me interesa cuán grandes sean esas cabezas, cuán maravillosa sea su inteligencia, pero sé que nadie puede tomar el lugar de la verdadera cabeza, ¿no? La Iglesia Católica tiene un hombre como cabeza, pero la Iglesia de Cristo tiene al Creador como cabeza. Y creo que si vamos a querer ver a una iglesia gloriosa, a una iglesia que sea parecida a la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia primera, tenemos que primeramente, espero no expresarme mal, poner la cabeza donde debe ser. O sea, sujetarnos a esa cabeza. Por eso hemos dicho que el Evangelio del Reino habla de uno que me gobierna, al cual yo me someto voluntariamente. Él me gobierna y yo me someto voluntariamente. Eso es reino. Reino es, por eso cuando digo venga tu reino, yo le estoy diciendo, Señor, dame la capacidad de que tú seas mi cabeza. Dame la capacidad de que tú seas verdaderamente mi cabeza. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Pero la iglesia muchas veces está teniendo muchas cabezas. Es triste. Pero bueno, estamos hablando del Cristo preeminente, del Cristo que no es hijo de David, que es lo que está queriendo mostrar aquí Jesús en este pequeño pasaje de 4 versículos. Amén. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice Colosenses 1:18, el primogénito de entre los muertos. Por eso Él es el primogénito. Esta es la misma palabra del versículo 15 que quiere decir prototocos, que es el prototipo de los muertos, que se resucitó. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso nosotros debemos ser conformados a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el libro de Efesios habla de los 5 ministerios que vienen para edificar la iglesia a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe. Obviamente, si tenemos una sola cabeza, vamos a tener una unidad de fe. Y del conocimiento, dice, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque Él es el primogénito, Él es el modelo. Si queremos llegar a cualquier perfección, esa perfección está en Él. Y es en Él que nosotros debemos crecer, porque Él es el prototipo, ¿no? de entre los muertos. Por eso dice en Romanos capítulo 8 que nosotros debemos ser conformados a la imagen del Hijo, ¿no? a la imagen del Hijo de Dios. Y dice, porque al Padre agradó que en Él habitara toda plenitud. O sea, en Él habitó. Es tremendo entender esto. Miren, Él fue un ser humano, tan humano que los líderes religiosos de su tiempo no lo reconocieron. Pero aquí dice que estaba habitando en Él toda plenitud. Por eso creo que hoy creo que es posible, si usted lee el Evangelio, usted entiende el Evangelio, hoy es posible que el Cristo habite plenamente en la iglesia, y cuando habite plenamente en la iglesia tendrá el testimonio que debe tener, que no está teniendo, porque hay muchas cabezas y ninguna se sujeta a la verdadera cabeza, que es Cristo, y a la cual nosotros tenemos que sujetarnos voluntariamente. Y es más, si en algo debemos trabajar en nuestras vidas, es para trabajar, para poder estar sujetos en Él. Y luego el versículo 20 dice que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas.
las que están en la tierra, las que están en los cielos. ¿Verdad? Todas las cosas creadas se tienen que reconciliar, se tienen que ajustar, reajustar, porque han sufrido un desajuste. Así como cuando Adán pecó, sufrió un desajuste, la creación completa sufrió un desajuste. De hecho, la creación requería del hombre para tener el conocimiento de Dios y para restablecerse. Bueno, ese es un tema muy interesante que tocamos en nuestro seminario del reino de Dios, ¿verdad? Pero Él reconcilió y luego más adelante dice que Él reconcilió también a los hombres. Entonces, mis queridos hermanos, este grande ser tomó cuerpo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre venció la muerte. Y Él ahora es el modelo para nosotros. Por eso a mí me encanta ver aquí este pasaje, que para muchos no tenía mucho sentido. Pues sí, David, el Salmo, que es el Salmo, ¿cómo se llama? El Salmo 110, ¿no? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, es David en su Salmo 110. Dice, Jehová, el Padre, dijo a mi Señor, Cristo, ¿verdad? El Creador, porque Él es en realidad, bueno, los dos son una sola persona, son el mismo Dios, pero en funciones diferentes. No sé, bueno, es un poco inexplicable, pero es el mismo. Y también son distintos, ¿no? Es como yo, ¿no? Yo por un lado, por ejemplo, soy pastor. Por otro lado, soy hijo de mi madre. Por otro lado, soy esposo de mi esposa, etc. ¿No? Soy el mismo, pero estoy en diferentes roles. Así yo lo veo, la Trinidad, ¿verdad? Eso es. Pero entonces Jehová el Padre le dijo a mi Señor el Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es un versículo que también hemos tocado en los versículos previos. Ok, entonces me parece bien lindo y bien pertinente este pequeño pasajito que lo podemos dejar pasar, pero que ahora nos tiene que emerger de la Biblia las verdades que está teniendo, ¿verdad? Entonces, no se olvide leer Juan 1, leer Colosenses y pedirle al Señor esa revelación. Ese que había vivido entre nosotros, ¿no? Eso les dijo a los apóstoles, traía a Dios. Tengo un pasaje que ahorita me acuerdo, ahí en Juan, capítulo 12, quiero que vaya conmigo para terminar de ver por qué en realidad el Cristo, no el Jesús, pero sí el Cristo, no es hijo de David. Jesús es hijo de David, Cristo no es hijo de David. Ustedes ya me están entendiendo. En el capítulo 12 hay una conversación. 14. Juan 14. Hay una conversación con Jesús de algunos de sus discípulos. Quiero leer, veamos por favor, venga conmigo desde el capítulo, versículo 4. Siempre no podemos leerlo, pero usted lo puede hacer en su casa. Dice, ¿y sabéis dónde voy? Les dice, ¿y sabéis el camino? Jesús le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora el versículo 6. Jesús le dijo, 7 diré, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí está diciendo lo que dice en Juan 1. Y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para que veamos
en el versículo 18, al Dios que nadie le vio jamás, al que el unigénito Hijo del Padre dio a conocer. Por eso aquí Jesús le dice a Tomás, que si me conocieseis, le dice, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, que seguramente estaba en la conversación, versículo 8, dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No? Ahí él está diciendo que él es el que ha venido a dar a conocer al Padre, de tal manera que el que conoce a Cristo, conoce al Padre. Por eso, una de las oraciones más preciosas que tiene la Escritura en Efesios capítulo 1, él ora para que Dios les dé a los efesios un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Porque el que conoce a Cristo, conoce al Padre. Por eso le dice, ¿cómo pues me dices, muéstranos al Padre? Versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las. O sea, Jesús dice, yo soy en el Padre es en mí. Y miren esta revelación en la oración de Jesús, aquí en Juan 17. Esto para todos nosotros. Entonces, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Aquí en Juan 17 dice esto. Perdón, estoy leyendo porque no lo tenía apuntado. Dice el versículo 20, por favor. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos. Estaba orando, ¿no? Juan 17 es la oración de Jesús por sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno ahora en nosotros, para que el mundo crea que tú me amas. Ahora, pues nosotros tenemos la posibilidad de que como Cristo fue uno con el Padre, ahora el Padre y Cristo pueden ser uno con nosotros. Dice el versículo 21. Por eso el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, Cristo en nosotros, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ok, entonces, hermanos, es muy importante esta declaración de Jesucristo, porque nos viene a traer a luz una verdad que nosotros a veces ignoramos. Para nosotros muchas veces ser cristiano, no sé, es tener algo mejorcito. No, ser cristiano es que Él está en nosotros y nosotros en Él. Y así como Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El plan de Dios es que esa misma expresión la tengamos nosotros. Nosotros en el momento en que lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, en ese momento nosotros podamos decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miren, en esa carta que hemos leído en Colosenses, donde se muestra al Cristo glorioso en los primeros versículos, a ese Cristo tan glorioso en los primeros versículos, ¿no? Versículo, como hemos visto en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, en el versículo 26 de ese mismo capítulo, o sea, miren lo que está haciendo Pablo en este libro maravillosamente. Habla del misterio, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
O sea, Él, el Cristo que vino, dio a conocer la gloria del Padre. Ahora Él tiene la iglesia, tiene un cuerpo, ¿verdad? Como dice en Efesios 1, nosotros somos su cuerpo. Es más, dice, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, el último versículo de Efesios 1. Y aquí dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. O sea, si está Cristo en nosotros, hay la posibilidad, y yo digo la responsabilidad, de que la gloria del Padre se vea en nosotros. Así como Cristo le dijo a Felipe, ¿acaso no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, ha visto el carácter del Padre. Así la iglesia. Por eso en este mismo libro de Colosenses dice, capítulo 3, versículo 4, y no quiero ahondar porque este es todo un tema, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, en el misterio escondido en la Biblia, porque la Biblia apunta a Cristo, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, nosotros tenemos una esperanza de una gloria, o sea, de que la gloria de Él se vea en nosotros. Y aquí dice que cuando ese Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados en forma gloriosa. Yo creo que muchas veces en el libro de los Hechos, tanto en Pablo, en Pedro, como en algunos de los hombres cristianos, el mundo pudo ver la gloria de Cristo y pudo ver a Cristo. El mismo Esteban, ¿verdad? Cuando los que lo apedreaban vieron su rostro como de un ángel. O sea, vieron la gloria de Dios. Y él manifestó el carácter de Dios y dijo, perdónales, Padre, porque no saben. Igual que Jesús. Entonces, cuando en nuestra vida pueda manifestarse Cristo, dice, cuando Cristo, que es vuestra vida, que es la vida, nueva vida, ¿verdad? La vida anterior y la vida biológica, pero Cristo es la vida espiritual. Cuando la vida eterna que habita en nosotros pueda manifestarse a través de nosotros, o cada vez que se manifiesta, y ojalá se manifieste continuamente, ¿verdad? Cada vez que se manifiesta, nosotros, hay una gloria en nosotros. A veces hay gente que se acerca a un predicador, a un hombre de Dios y lo admira, pero no está mirando al hombre en realidad, porque él está mirando la gloria puesta en ese hombre. Amén. Entonces, la esperanza de gloria es ese Cristo en nosotros. Y tenemos que tener esta esperanza. Tenemos que mirar más allá. O sea, no podemos quedarnos con el Señor Hijo de David. Tenemos que entender que en nosotros habita el Cristo glorioso, eterno, creador de todas las cosas. Tristemente, cuando nosotros no entramos a vivir esta dimensión de la vida cristiana, ocurre lo que ocurrió aquí. Miren, el siguiente pasaje nos muestra lo que ocurre cuando seguimos creyendo que el Cristo es el Hijo de David nada más. Y dice el versículo 45, y oyéndole todo el pueblo, y quiero terminar este capítulo porque hoy ya es el último día, para entrar al miércoles que viene en el siguiente, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, ¿no? Es muy triste, mis queridos hermanos y todos los que me están escuchando, cuando nosotros hacemos de la vida cristiana una vida terrenal religiosa. Y aún cuando como líderes, pastores, como lo que eran los escribas, o sea,
llevamos lo que es maravilloso y glorioso a un nivel tan bajo, de tal manera que para ellos lo más grande era las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, y aún, ¿no?, su sustento ellos no lo tenían de Dios, devoraban las casas de las viudas y por pretexto, o sea, y hacían largas oraciones como para justificar esta su manera de proceder. Es muy triste cuando nuestra vida religiosa se circunscribe a una vida externa, ¿no? En el capítulo 6, en el Sermón del Monte que dio Jesús, habla de cómo estos fariseos y estos religiosos hacían todas las cosas externamente. Su motivación era el ser vistos de la gente. ¿Y cuánta de realidad tiene esto en la vida de algunos hermanos nuestros? Que Dios quiera que puedan ver lo maravilloso. Mire, capítulo 6 dice, por ejemplo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, dice el versículo 2, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, el hacer justicia, el dar limosna, era para que la gente lo viera. Versículos, incluso la oración, mire, cuando ores, dice, versículo 5, estamos hablando de Mateo 6, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Y aun cuando ayunes, dice el versículo 16, no pongas cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, la vida cristiana es una cuestión interna que, claro, sí se expresa, pero cuando mi vida cristiana no es una expresión de una experiencia espiritual, sino una actuación. Ese es el asunto con la religión. Jesús les decía hipócritas, la palabra hipócritas les decía actores. Un actor, como les hemos visto tantas veces, es alguien que representa un libreto, que toma la personalidad del personaje que va a representar, pero no es él. Por eso a veces decimos las cosas como si no fueran verdad. Decimos las verdades maravillosas que descubrimos en la Biblia como si no fueran realidad. Amén. Y sucede que algunos que estamos en tiniebla, que hemos predicado muchas veces en tinieblas, es imposible que podamos dar a conocer, ¿no?, al Cristo glorioso. Y qué triste que lleguemos a esta condición que dice al finalizar el capítulo 20 de Lucas. Unos líderes espirituales de este tipo, cuya visión y esperanza era meramente terrenal. Y esto sucede, ¿verdad?, bien en el contexto, cuando nosotros solamente trabajamos para las cosas de esta vida y no tomamos en cuenta la resurrección de los muertos, no tomamos en cuenta la vida eterna. Es más, la vida eterna que empieza ahora, y que en el plan de Dios nosotros debemos vivir en la eternidad, pero aquí, así como Cristo era el creador del mundo, pero vivió aquí, se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, para habitar entre nosotros y para mostrar la gloria. Ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, de que vivamos vidas espirituales guiados por el Espíritu, con una cabeza que es Cristo, de tal manera que Dios lo quiera, podamos mostrar a Cristo, podamos mostrar al Dios invisible.
a través de nuestras vidas visibles, de nuestros cuerpos visibles. Que esta sea la experiencia de nuestras vidas. Amén. Gracias por su atención y espero haber visto con ustedes, haber traído algo de la revelación maravillosa que todos nosotros necesitamos tener para poder vivir vidas más gloriosas. Porque mucha gente que está aquí, en esta tierra, cristiana, está viviendo un cristianismo a nivel terrenal, a nivel incluso tristemente religioso, como los escribas de este último pasaje, con una visión de recompensas meramente terrenales. Y como le dije al comienzo, las experiencias espirituales son tan superiores a los goces naturales. Amén. Bueno, que podamos ver un poquito más y conocer al Cristo que no es el hijo de David, porque fue antes que él.